El rugido ensordecedor de los motores de los helicópteros Black Hawk y Sea Stallion sobre el centro de Caracas ha marcado el inicio de una nueva y oscura era para el chavismo sin cabeza. No fue un sobrevuelo de rutina, fue una demostración de fuerza bruta que hizo temblar los cimientos de concreto del Palacio de Miraflores. Bajo un despliegue militar sin precedentes, la enviada especial de Washington, Laura Dogu, ha descendido en el corazón del poder venezolano no para negociar, sino para imponer las condiciones finales de una rendición que no admite réplicas. El aire en el palacio es irrespirable, una mezcla de humedad asfixiante y el sudor frío de una cúpula que ve cómo su imperio de 26 años se desmorona en cuestión de horas. Mientras tanto, en las frías y estrechas celdas de Brooklyn, el hombre que alguna vez se creyó intocable, Nicolás Maduro, ha sucumbido a un ataque de locura total. Fuentes internas confirman que el dictador capturado pasa las noches gritando incoherencias, golpeando las paredes de metal hasta sangrar y exigiendo una televisión para ver una realidad que ya no le pertenece. Se estima que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha logrado congelar una cifra astronómica que supera los 300.000 millones de dólares vinculados directamente a la familia Maduro y sus testaferros, una fortuna que triplica las reservas oficiales del país y que ahora sirve como la principal palanca de presión sobre los que se quedaron atrás. En la sala de reuniones principal de Miraflores, la tensión ha alcanzado un punto de ruptura química. Por un lado, Delcy Rodríguez, la ahora presidenta encargada por conveniencia, intenta mantener una fachada de diplomacia mientras sus manos tiemblan visiblemente al sostener los documentos de la fase 1. Frente a ella, Diosdado Cabello, el jefe de los aparatos de inteligencia y el hombre más radical del régimen, observa con ojos inyectados en sangre, flanqueado por sus leales del Servicio Bolivariano de Inteligencia que aún se niegan a entregar las llaves del Arsenal Nacional. Laura Dogu ha sido implacable. La orden desde la Casa Blanca es clara y no admite matices. O colaboran activamente en el desmantelamiento total de las estructuras del narcotráfico y el cartel de los soles, o la segunda ola de ataques ya programada por el Comando Sur borrará del mapa cualquier vestigio de resistencia en menos de 48 horas. Los analistas internacionales sugieren que la presencia física de Dogu en el despacho presidencial es el jaque mate definitivo. La soberanía de la que tanto alardeaba el chavismo ha muerto y lo que queda es un protectorado de facto administrado por el acero de Washington. La fase 1 ha sido activada y con ella el destino de Delcy y Diosdado pende de un hilo tan delgado como la voluntad de Donald Trump de no apretar el gatillo antes de tiempo. El silencio que siguió a las palabras de Laura Dogu en el Salón Sol del Perú no fue un silencio ordinario, fue el vacío absoluto de un poder que se extingue frente a la mirada gélida de la superpotencia. Delcy Rodríguez, cuyos labios lucían un tono pálido casi cadavérico, intentó articular una respuesta apelando a la soberanía nacional, pero su voz se quebró antes de terminar la primera frase. No hubo espacio para la retórica bolivariana de los últimos 20 años. La enviada estadounidense desplegó sobre la mesa de madera tallada un mapa satelital de alta resolución generado por el Comando de Ciberdefensa, donde cada túnel, cada búnker subterráneo y cada coordenada exacta de las caletas de oro del Banco Central estaban marcados con un láser rojo de precisión milimétrica. La revelación fue devastadora. Los servicios de inteligencia de Washington no solo sabían dónde dormía cada general leal al régimen, sino que ya habían infiltrado los sistemas de comunicación encriptados de la Guardia Nacional Bolivariana, volviéndolos inútiles. Mientras esto ocurría en Caracas, los reportes médicos desde la prisión de máxima seguridad en Nueva York pintan un cuadro de degradación humana sin precedentes para el depuesto Nicolás Maduro. Se dice que el antiguo hombre fuerte de Miraflores ha perdido más de 15 kilos en menos de una semana, producto de una huelga de hambre delirante
en la que exige ser tratado como un emperador en el exilio, sus gritos, que resuenan por los pasillos de la unidad de aislamiento, relatan conspiraciones imaginarias donde culpa a sus propios aliados de haberlo vendido por una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares. La realidad es mucho más brutal. La fase 1 que Dogu está ejecutando implica la confiscación inmediata de una red de lavado de dinero que se extiende desde Turquía hasta los paraísos fiscales de las islas del Caribe. Una estructura financiera que manejaba más de 500.000 millones de dólares en activos oscuros. En la reunión, Diosdado Cabello intentó un último gesto de rebeldía, golpeando la mesa y sugiriendo que el cartel de los soles todavía tenía la capacidad de convertir a Venezuela en un nuevo Vietnam para los Marines. Sin embargo, Dogu ni siquiera pestañeó. Con una calma que helaba la sangre, le informó a Cabello que sus cuentas personales en el extranjero, donde ocultaba la escandalosa suma de 80.000 millones de dólares extraídos del tráfico de diamantes y coltán, habían sido vaciadas en un ataque informático coordinado apenas 10 minutos antes de que ella aterrizara. El rostro de Diosdado pasó de un rojo iracundo a un gris cenizo en cuestión de segundos. El mensaje de Washington es una sentencia de muerte política y física. No habrá exilio dorado en Cuba ni refugio en Rusia. La fase 1 demanda la entrega inmediata de las cabezas de los 800 generales que sostienen el aparato represivo y la transferencia total del control de la faja petrolífera del Orinoco a un consorcio de administración internacional bajo supervisión del Tesoro estadounidense. La presión es tan asfixiante que se reportan motines silenciosos dentro de los cuarteles, donde los oficiales de rango medio están arrestando a sus superiores para entregarlos como moneda de cambio ante la inminente llegada de los equipos de extracción rápida. Venezuela ya no es un país gobernado por un ideal, es un campo de batalla administrativo donde Laura Dogu actúa como la máxima autoridad, dictando quién vive, quién va a prisión y quién desaparece en los anales de la historia como un traidor a su propia gente. La caída no es solo inminente, es un proceso quirúrgico que está desmembrando al chavismo pieza por pieza, mientras el mundo observa atónito cómo un imperio construido sobre el miedo se desvanece ante el peso del acero y la información. La atmósfera en el despacho presidencial de Miraflores ha dejado de ser la de una sede de gobierno para convertirse en la antesala de un tribunal de guerra. La noche caraqueña, bajo el estricto toque de queda impuesto por las fuerzas conjuntas, retumba con el eco de las botas de los marines que ya custodian el perímetro exterior del palacio. Dentro, Delcy Rodríguez se encuentra en un estado de colapso nervioso tan profundo que ha tenido que ser atendida de urgencia por médicos de la delegación estadounidense tras sufrir un desmayo fulminante al ver las cifras reales del desfalco que Laura Dogu expuso en una pantalla gigante de alta definición. No son simplemente miles de millones. Los informes de auditoría forense del Departamento del Tesoro revelan que el grupo cercano a Maduro desvió la escalofriante suma de 850.000 millones de dólares a cuentas secretas en paraísos fiscales de Asia y Oriente. Esta cifra, que supera el Producto Interno Bruto de varias naciones desarrolladas combinadas, ha sido congelada mediante una orden ejecutiva de emergencia global. Mientras el país se desangra en la incertidumbre en Nueva York, la situación de Nicolás Maduro ha escalado hacia la psicosis clínica más absoluta. El dictador depuesto ha destrozado por completo el mobiliario de su celda de aislamiento reforzada, utilizando los restos de su cama para intentar perforar las paredes mientras grita que el fantasma de Simón Bolívar le ordena iniciar un incendio purificador en la capital. Fuentes penitenciarias de alta fidelidad informan que Maduro sufre alucinaciones constantes, hablando con un pajarito imaginario que, según sus delirios, le trae mensajes de Hugo Chávez desde el más allá para que no firme ninguna confesión. Este comportamiento errático y violento ha obligado a las autoridades
a mantenerlo bajo sedación intensa durante 20 horas al día para evitar que se autolesione. De vuelta en Caracas, la fase 1 ha entrado en su etapa más quirúrgica y administrativa. Laura Dogu ha exigido la entrega inmediata de las llaves maestras de los servidores centrales de la inteligencia militar y el control total de la petrolera estatal ante la resistencia inicial de Diosdado Cabello, quien intentó desenfundar su arma en plena reunión. Dogu ordenó la ejecución inmediata de un ciberataque de precisión que borró instantáneamente todas las identidades digitales, pasaportes y registros bancarios de la familia de Cabello en todo el mundo, dejándolos literalmente en la indigencia digital y sin patria en menos de 60 segundos. La humillación es total y absoluta. El hombre que manejaba el terror en Venezuela ahora ruega por una mínima garantía de seguridad para sus hijos, mientras la enviada de Washington le recuerda con una sonrisa gélida que el tiempo de las peticiones terminó cuando el primer helicóptero estadounidense tocó suelo venezolano. La tensión militar es un polvorín a punto de estallar en 1000 pedazos. Los colectivos armados, privados de su financiamiento tras el bloqueo total de las billeteras de criptomonedas del régimen, han comenzado a saquear las mansiones de los propios ministros chavistas en las zonas más lujosas de la ciudad, creando un escenario de guerra civil interna en el que los leales se devoran entre sí. Los analistas geoestratégicos más prestigiosos indican que el despliegue de la fase 1 busca no solo cambiar al gobierno, sino extirpar de raíz cada célula de corrupción que ha metastatizado en el Estado venezolano durante décadas. Los 500 nombres de la lista de extradición inmediata incluyen a testaferros, banqueros cómplices y jueces del Tribunal Supremo, quienes ahora están siendo cazados activamente por drones de vigilancia avanzada en las selvas del sur del país. Cada centímetro cuadrado de Venezuela está bajo el ojo que todo lo ve del Pentágono, y la resistencia se ha reducido a unos pocos generales desesperados que se han atrincherado en el fuerte Tiuna, rodeados de tanques que ya no tienen una gota de combustible para moverse. El desmoronamiento es tan veloz que los libros de historia tendrán que ser reescritos mañana mismo. La soberbia de Delcy y el odio de Diosdado ya no tienen poder frente a la maquinaria implacable de una fase 1, que no se detendrá hasta que el último gramo de oro robado sea recuperado y el último criminal de lesa humanidad esté vistiendo un traje naranja en suelo norteamericano. El país contiene el aliento mientras el reloj avanza implacable hacia la hora cero de la transferencia total del mando. El colapso del sistema nervioso del régimen ha pasado de las oficinas alfombradas de Miraflores a las trincheras de barro de la frontera, donde la deserción masiva ha alcanzado un ritmo frenético de 3.000 soldados por hora. La enviada Laura Dogu ha puesto sobre la mesa un documento que redefine la capitulación moderna: el Acta de Reestructuración Total, un decreto que transfiere la autoridad de mando de las Fuerzas Armadas directamente a una junta de transición supervisada por el Pentágono. Delcy Rodríguez, al borde de un ataque de histeria colectiva, observó cómo las pantallas mostraban en tiempo real la toma del complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui por parte de comandos tácticos que no dispararon ni una sola bala, ya que la guarnición entera se rindió al ver aparecer los drones invisibles en sus radares. La cifra del saqueo total ha sido actualizada por los peritos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, alcanzando la inverosímil cantidad de $1.500.000.000.000, una masa monetaria tan vasta que su recuperación podría eliminar la deuda externa de toda América Latina 3 veces. Este tesoro oculto, apodado por Washington como el Fondo del Fin del Mundo, estaba destinado a financiar una red de insurgencia continental que ahora ha quedado huérfana. Mientras la arquitectura financiera del chavismo es desmantelada bit por bit en la unidad psiquiátrica de la prisión de Brooklyn,
Nicolás Maduro ha cruzado el punto de no retorno. Los informes de inteligencia humana indican que el dictador ha comenzado a devorar los trozos de espuma de su propio colchón en un intento desesperado por llamar la atención de los guardias, gritando que es un enviado de deidades antiguas, enviado para castigar a los infieles del norte. Su estado de desnutrición mental es tal que los médicos han sugerido que ya no es capaz de reconocer su propia imagen en el espejo, arremetiendo contra su reflejo con una furia animal mientras clama por el regreso de sus generales de confianza. Pero esos generales ya no existen como tales. En Fuerte Tiuna, la escena es dantesca. 750 altos oficiales de alto rango, incluidos generales de 3 y 4 soles, han sido grabados por drones de vigilancia llorando abiertamente mientras son obligados a despojarse de sus condecoraciones frente a sus subordinados antes de ser embarcados en aviones de carga con destino a centros de detención en alta y mar. Diosdado Cabello, acorralado en un sótano de máxima seguridad, ha intentado negociar un salvoconducto hacia Rusia, a cambio de revelar la ubicación exacta de las ojivas tácticas que el régimen supuestamente habría comprado en el mercado negro europeo. La respuesta de Laura Dogú fue una carcajada seca y metálica que resonó en todo el salón, recordándole que cada movimiento de esos proyectiles ha sido rastreado desde el espacio mediante sensores térmicos de última generación. La fase 1 no es solo una transición de mando, es una humillación planificada para que el concepto mismo de revolución no vuelva a mencionarse en el hemisferio en los próximos 100 años. La economía venezolana, bajo este nuevo mando de hierro, ha comenzado a experimentar una dolarización forzosa total, donde la antigua moneda, el bolívar, ha sido literalmente incinerada en piras públicas en las plazas de Caracas como símbolo del fin de una era de hiperinflación y miseria. El mundo asiste al funeral de un narcoestado mientras la fase 1 se prepara para ejecutar su etapa más violenta, la captura de los líderes de los colectivos armados que aún se esconden en los túneles bajo el Palacio de Miraflores, un inframundo que Dogu ya ha ordenado inundar con gas inmovilizador para sacarlos como ratas ante la luz del día. La fase 1 ha mutado en una purga administrativa de proporciones bíblicas, extendiéndose como un incendio forestal por cada rincón de la burocracia que una vez juró lealtad eterna al socialismo del siglo XXI. En las entrañas de Miraflores, Laura Dogu ha ordenado la apertura forzosa de la llamada bóveda de hierro, un búnker subterráneo cuya existencia era negada incluso por los ministros más cercanos a la familia presidencial. Lo que los equipos de inspección del Tesoro estadounidense encontraron dentro no tiene precedentes en la historia de la criminalidad moderna. Toneladas de lingotes de oro con sellos de bancos centrales europeos que fueron reportados como robados hace décadas, junto a una colección privada de obras de arte valorada en más de 50,000 millones de dólares. Se calcula que el valor total recuperado solo en ese recinto subterráneo asciende a la astronómica cifra de 2 billones de dólares, una cantidad de dinero tan masiva que su transporte requerirá una flota entera de aviones de carga pesada escoltados por portaaviones. Delcy Rodríguez, obligada a presenciar el vaciado de su tesoro personal, ha caído en un estado de mutismo selectivo, mirando fijamente a la nada mientras sus labios repiten de forma mecánica los nombres de sus antiguos aliados en una lista de traición que parece no tener fin. Por su parte, Diosdado Cabello ha sido trasladado a una sala de interrogatorios improvisada donde la tecnología de detección de mentiras por escaneo cerebral ha revelado la ubicación de más de 500 depósitos de armas químicas y biológicas ocultos, bajo escuelas y hospitales, un plan de contingencia macabro que buscaba usar a la población civil como escudo humano en caso de una invasión. Mientras la humillación en Caracas es total,
Los informes desde el centro de detención en Nueva York describen una escena sacada de una pesadilla gótica. Nicolás Maduro, el prisionero número 0, ha comenzado a escribir con su propia sangre en las paredes blancas de su celda, redactando lo que él llama el manifiesto de la venganza eterna. Los guardias reportan que el antiguo dictador ha perdido por completo el contacto con la realidad, afirmando que es un dios antiguo que ha regresado para cobrar el alma de cada estadounidense. En sus momentos de mayor lucidez psicótica, Maduro intenta negociar con las sombras de su habitación, ofreciendo trillones de dólares que ya no posee a cambio de un solo cigarrillo o un minuto de libertad. La caída desde la cima del poder absoluto hasta la degradación más abyecta ha destrozado su psique de manera irreversible. En el ámbito internacional, el aislamiento es absoluto. China y Rusia, en un giro geopolítico pragmático y cruel, han firmado acuerdos secretos con la administración de Washington para desconocer cualquier rastro de la deuda venezolana a cambio de concesiones mineras bajo el nuevo orden. La fase 1 ha logrado lo impensable: borrar la influencia de las potencias euroasiáticas en el Caribe en menos de 72 horas. La presión sobre la cúpula militar restante es insoportable. Se informa que más de 1.500 oficiales han solicitado asilo político a la Embajada de los Estados Unidos en las últimas 6 horas, entregando a cambio los códigos de lanzamiento de los sistemas de defensa aérea rusos que aún permanecen activos. Laura Dogu, inmutable ante el caos que la rodea, ha dado luz verde para que la inteligencia artificial del Comando Sur comience a procesar las sentencias de muerte política para cada miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, bloqueando sus identidades y confiscando hasta el último centavo de sus ahorros domésticos. La nación está siendo reiniciada desde cero, bajo el peso de una bota militar que no busca la paz, sino la erradicación total de una ideología que casi consume al continente entero. El aire en Caracas ya no huele a pólvora, sino al frío metálico de una ocupación burocrática que no dejará piedra sobre piedra. El acto final de la fase 1 ha descendido sobre Venezuela no como una transición política, sino como un borrado absoluto y total de una era que la historia recordará con horror. En el Salón Ayacucho, bajo la luz artificial de generadores traídos por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Laura Dogu ha firmado el acta de disolución definitiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, declarándolo una organización criminal transcontinental. La magnitud de la riqueza recuperada en esta etapa final ha dejado sin palabras a los economistas más experimentados del planeta. La cifra total del gran saqueo bolivariano se ha ajustado a la inverosímil cantidad de 5 billones de dólares. Este capital, que representa el mayor robo de fondos públicos en la historia de la humanidad, ha sido transferido a un fideicomiso de reconstrucción nacional que, según expertos estratégicos, permitirá convertir a Venezuela en la nación más avanzada y rica del hemisferio occidental en menos de una década. Mientras tanto, el destino de los protagonistas del régimen ha sido sellado con una frialdad matemática. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello fueron sacados de Miraflores a las 3 de la mañana, encadenados de pies y manos, cubiertos con capuchas negras y embarcados en un avión sin insignias con rumbo desconocido, presumiblemente una base naval de alta seguridad, donde enfrentarán juicios por crímenes que el mundo apenas comienza a comprender. En la oscuridad de su celda en Brooklyn, la caída de Nicolás Maduro ha llegado a su punto de quiebre absoluto. El hombre que se autodenominaba el hijo de Chávez ha sido diagnosticado con una psicosis catatónica irreversible. Se informa que pasa las 24 horas del día en posición fetal, susurrando los nombres de cada uno de los generales que lo traicionaron, mientras sus ojos, abiertos de par en par, no dejan de mirar una pantalla de televisión que muestra, en un bucle infinito,
La demolición de las estatuas de Hugo Chávez en todas las plazas públicas del país. No hay gritos ya. Solo un silencio sepulcral que simboliza el vacío de un hombre que lo tuvo todo y terminó siendo menos que una sombra. La fase 1 ha culminado con la instauración de un protectorado civil transitorio, donde cada funcionario público debe pasar por un escáner de integridad poligráfica y una auditoría de activos por satélite antes de ser ratificado. La soberanía ha sido reemplazada por una eficiencia de hierro. El petróleo venezolano ahora fluye directamente hacia las refinerías de Texas a un ritmo de 4 millones de barriles diarios, estabilizando los mercados globales y garantizando el dominio energético de Washington por el próximo siglo. El mapa geopolítico ha sido redibujado con sangre y bits. La influencia de los adversarios extracontinentales ha sido extirpada quirúrgicamente y Venezuela se erige ahora como el laboratorio de una nueva forma de gobernanza global donde la corrupción es castigada con el exilio digital y la pobreza extrema es eliminada mediante la redistribución de los activos confiscados a la tiranía. Al cerrar este capítulo, Laura Dogu abandonó el palacio presidencial sin mirar atrás, dejando tras de sí un país que ya no reconoce su propio pasado, una nación que despierta de una pesadilla de 26 años para encontrarse en un mundo donde el orden, la ley y el acero de la justicia internacional son la única realidad posible. El chavismo ha muerto no en una batalla gloriosa, sino en la humillación de una oficina administrativa donde sus líderes firmaron su propia desaparición a cambio de un minuto más de vida. La fase 1 ha terminado y con ella el sol se pone definitivamente sobre el experimento más oscuro de América Latina,